Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nos ubicamos, por favor, Salmo 48. Es el salmo que corresponde en la noche de hoy de los estudios de los miércoles de oración. Leemos este hermoso salmo, definitivamente. Y oramos y explicamos la palabra del Señor. Salmo 48, cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es como el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron y se turbaron. Se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Como viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta noche agradeciéndote la oportunidad que nos das de reunirnos en medio de la semana para buscar tu presencia, Señor, inquirir en tu palabra, Señor, meditar en ella y buscarte en oración como pueblo, Señor. Gracias por la semana que nos has dado hasta este momento. Gracias por el día del Señor que tuvimos. Gracias por ese momento tan especial, tan hermoso, Señor, de bautizos y cena del Señor. Qué hermoso, Señor, habitar los hermanos juntos y en armonía. Tú allí envías bendición. Señor, en este tiempo seguimos en esa actitud de adoración ahora para estudiar este precioso y hermoso salmo. Te pido, Señor, para que me ayudes a ser preciso, para que me ayudes a explicar correctamente lo que enseña tu palabra. Bendice a la audiencia, ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que pueda ser sellada tu palabra en sus corazones y que podamos humillarnos delante de ti, oh gran Rey. Te lo pedimos y te damos las gracias por tu misericordia, por tu paciencia, tu longanimidad con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén. Amén. El Salmo 48, hermanos, es un salmo que mezcla alabanza y exaltación de Dios, así como acciones de gracias por lo que Dios precisamente ha hecho. Este es un salmo que está dentro de aquellos salmos que reciben el nombre de los cánticos de Sión. Sí, ya lo vimos con el Salmo 46, el Salmo 76 también, el 84, el 87 y el 122. Este es un salmo que se parece muchísimo al Salmo 46, hablando acerca de la ciudad de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 46? Vayan conmigo allí, versículo 4 del Salmo 46. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y determina cuál es la ciudad de Dios. Es el santuario de las moradas del Altísimo. Para el salmista, la ciudad de Dios, si bien es
se está refiriendo a Jerusalén porque allí está la presencia de Dios, está el templo. Si quieren vayan conmigo a Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas 11, para que entendamos que la ciudad de Dios es la misma Sión. Y Sión es la misma Jerusalén, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de la ciudad de Dios en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nos referimos a Sión, y Sión nos referimos a Jerusalén. Jerusalén. Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, el cual es Jebús, y los jebuseos, y habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza ¿de qué? De Sión, que es la ciudad de David. Entonces, la ciudad de David, Sión, la ciudad de Dios, es la morada del Altísimo, es donde estaba el templo. Ahora, una de las características del Salmo 48 es que se exalta mucho la ciudad, ¿sí? En el Salmo 46 se exalta mucho al Dios que está en la ciudad. De hecho, se menciona muy poco de la ciudad de Dios. Pero en el 48 se hace más énfasis en lo que es la ciudad de Dios. Allí está el templo, ahí está la presencia de Dios. El Salmo nos habla también, ¿verdad? Aunque es un salmo que habla acerca de la ciudad de Dios, Sión, Jerusalén, nos habla también de un recuento de alguna batalla de las cuales ellos fueron librados. Hubo un asalto, un ataque de los enemigos en algún momento, ¿verdad? Versículo 4 del 48, Salmo 48, versículo 4. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, es decir, se confederaron, se juntaron, hicieron una alianza para venir en contra de la ciudad. ¿Sí? Entonces están exaltando la gran ciudad donde está Dios, y dice cómo Dios ha liberado esa gran ciudad. ¿Cómo la liberó? Pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Fíjense que no se nombra alguna pelea como tal, es decir, una batalla entre los habitantes de la ciudad y aquellos que venían a tomar la ciudad, a conquistarla. La mayoría de los comentaristas aluden a que este Salmo 48 se está haciendo una referencia explícita a lo que ocurrió en el 701 cuando Sennacherib, rey de Asiria, quería conquistar Jerusalén. Y quiero que vayamos un momento allá para que vean cómo fueron las circunstancias en que Dios logró liberar a Jerusalén sin un solo arco, sin una sola pelea. ¿Sí? Vayan conmigo, por favor, allí a Isaías. Isaías 36. Este es en el tiempo de Ezequías, el rey Ezequías. Sennacherib quería invadir entonces Jerusalén, quería invadir Judá. Vayan conmigo al versículo 13, capítulo 36 de Isaías, versículo 13. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, conocía el idioma de los hebreos, diciendo: oíd las palabras. Es interesante cómo se le menciona a Sennacherib allí, del gran rey, el rey de Asiria. 14. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová. Ezequías era el rey de Judá, y este era el emisario que estaba mandando el rey de Asiria, Sennacherib. Versículo 15: no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria?
¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serfabaim? Libraron a Samaria de mi mano. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado de su mano, su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Fíjense la blasfemia que estaba diciendo este hombre. Este Dios de ustedes, no se dejen engañar por el rey de Judá, que le está diciendo ese Dios nos va a librar. Ningún Dios ha podido con nuestro gran rey. El gran rey para el rey Sabsés era el rey de Asiria, Senaquerib. Versículo 20. Versículo 21. Pero ellos, la congregación, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Aquí está el rey Ezequías. Vayan conmigo al capítulo 37. El rey rasga su vestido, busca a Isaías, al profeta Isaías. Isaías le habla palabra de Dios. Y en el capítulo 37, versículo 15, fíjense lo que Dios le responde a Ezequías. Lo estaba buscando de todo corazón. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Fíjense, no quería prosperidad, no quería otra cosa, quería: Señor, demuestra que tú eres real, demuestra que tú eres el verdadero Dios. Y Dios le responde, versículo 33. Viene una respuesta de Dios, y en medio de la respuesta de Dios, versículo 33, dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, que dice: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Eso es lo que le estaba diciendo a Senaquerib. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad. ¿Qué dice? Dice Jehová: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Nadie del pueblo de Israel salió a defender la gran ciudad. Dios defiende su ciudad. Dios defiende en donde Él está. La presencia de Dios garantiza la salvación de Dios para su pueblo. Quien habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 48 es una exaltación. Ven a la ciudad donde está el verdadero y gran rey. No es el rey de Asiria, el gran rey. El gran rey, dice ahí, versículo 1: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versículo, me perdí aquí. Bueno, cuando dice el gran rey, no lo veo ahí. Muy bien, pero entonces es una exaltación a ese Dios que libró a su pueblo. La ciudad del gran rey, gracias. La ciudad del gran rey. Muy bien. Además, ¿en qué momento se usaba este cántico del Salmo 48? Entendemos que es muy probable que lo que él se está haciendo referencia sea a este tipo de episodios o algún otro episodio muy semejante. Pero lo cierto es
que Dios libra a su pueblo. Esa es la enseñanza del Salmo 48 y por eso Él es digno de confianza, Él es digno de suprema alabanza. Pero el pueblo de Dios, los judíos, usaban el Salmo 48 cuando iban en peregrinación hacia Judá, cuando iban en peregrinación hacia Jerusalén y el templo para adorar a Dios. Hacían una gran procesión para celebrar las fiestas y el Salmo 48 era uno de los cantos litúrgicos que tenían ellos en el templo. Fíjense, versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Es decir, era un canto litúrgico que hacía referencia a las grandes osadías, a las grandes obras de Dios, pero era en el medio del culto del pueblo de Dios, ¿sí? En medio de cuando ellos venían a adorar al Señor. Y básicamente lo que hace el Salmo 48 es decirle al pueblo de Dios: conoce a tu Dios para que le adores de verdad. Versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es el Dios quien estamos adorando. Ese es el Dios que estamos alabando. Es para hacerle conciencia al pueblo de Dios a quién se estaban acercando. Mira cómo nos libró en el pasado y mira que Él es más poderoso aún después de la muerte. Amén. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se divide el Salmo 48? El Salmo 48 tiene una división natural de dos partes generales, ¿sí? Los versículos del 1 al 8 termina con una pausa, ¿lo ven? Selah. Los versículos del 9 al 14 sería la segunda parte, ¿sí? Sería la segunda parte, dos partes. Sin embargo, también hay una subdivisión en cada una de las partes. Es decir, la primera parte del versículo 1 al versículo 8 se divide en dos. Hay una división que termina allí en el versículo 3, ¿sí? Y desde el versículo 9 al versículo 14 hay otra división que está en el versículo 11. ¿Lo notan? De esa manera vamos a estudiar el Salmo brevemente. Número 1. La primera sección general que va desde los versículos 1 al 8, el salmista se concentra en darle la dignidad al gran rey, la dignidad que posee el gran rey, versículos 1 al 8. En esa primera parte vamos a encontrar dos cosas. Número 1, versículos del 1 al 3 es una alabanza a la ciudad donde está el gran rey. Y número 2, las razones para alabar al gran rey, ¿sí? Las razones para alabar al gran rey del versículo 4 al 8. La segunda parte, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, se divide en dos también. Número 1, hay una reflexión desde el versículo 9 al 11, hay una reflexión de las obras pasadas del gran rey. Reflexión de las obras pasadas del gran rey, versículos 9 al 11. Y los versículos 12 al 14 hay una exhortación de que ese gran rey obrará en el futuro. Una exhortación de que ese gran rey obrará en el futuro, versículos 12 al 14. Toda esa segunda sección podemos decirle que se habla de la perpetuidad del gran rey. Versículos 9 al 14, la perpetuidad del gran rey. Siguiendo ese bosquejo, vamos rápidamente entonces a considerar estos 14 versículos. Versículos 1 al 3 nos habla de la alabanza que se da a esa gran ciudad donde está el gran rey. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Lo primero que habla el salmista es que Dios, Jehová, el Dios de Israel, Él es el gran Dios, Él es el verdadero Dios, Él es el gran Rey. Él es digno de suprema alabanza, pero Él tiene un lugar de adoración específico en la ciudad de nuestro Dios. Él embellece, Él engalana, Él hace hermosa la ciudad donde Él está. La gloria de la ciudad se debe a la gloria del gran inquilino de la ciudad.
La gloria de Dios refulge en toda la ciudad y por eso la ciudad se ve gloriosa. Versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Porque hay deleite en esa gran ciudad, porque es la ciudad del gran rey. Allí él habita. El énfasis no es tanto la ciudad, sino quien engrandece la ciudad. La ciudad merece ser admirada, ser contemplada, porque allí está el ser más importante que existe. Ahí está el refugio de ellos. Versículo 3. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Recuerdan el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amparo también puede decir nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5 del 46. Dios está en medio de ella. Lo mismo nos dice el Salmo 48. Dios está en medio de su pueblo, Dios está en medio de su ciudad. El gran rey hace que la ciudad desborde de belleza. Es hermosa la ciudad por el gran rey que está allí. Dios está en medio de su pueblo. Versículo 1, la última parte dice que esa ciudad es de Él. No es una ciudad hecha por mano de hombre, es la ciudad de Él. Él es su constructor, Él es quien ha ideado su ciudad, es de Él, en la ciudad de nuestro Dios. Versículo 3, en sus palacios. Versículo 2, la ciudad del gran rey, no es del pueblo de Dios, es de Él. Amén. En la ciudad del pueblo de Dios se hace lo que diga el rey, no lo que diga el pueblo. No es una ciudad democrática, hay un monarca, se hace lo que el monarca diga. Así se conduce el pueblo de Dios. La dignidad de la ciudad se debe a la dignidad del gran representante de la ciudad. Ahora fíjense, cuando se habla de que esta ciudad está situada a los lados del norte, ahí dice, ¿verdad? Versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte. Algunos pueden entender que hay un simbolismo de la morada de Dios en contraposición de la idea cananea de aquellos tiempos. Hay una poesía que se llama la poesía urgarítica, que representaba la mitología cananea. Ella hablaba de Safón, un monte en el norte donde estaba la morada de Baal y todos los dioses. Entonces el salmista lo que está diciendo es, no, a los lados del norte no está la gran montaña donde está Baal ni los dioses, está el gran rey. Allí está el verdadero Dios, el verdadero rey, el que es genuino. La ciudad es de Dios. Recuerden, ella es deleitosa porque allí va todo aquel que necesita protección. El que necesita encuentra. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Y es Dios quien da a la ciudad ese carácter de una ciudad inexpugnable. Es Dios quien le da ese carácter de una ciudad invencible, donde los enemigos no pueden hacer mayor cosa. Y eso es lo que nos dice la segunda parte. Es lo que nos dice la segunda parte, la razón por alabar a ese gran rey de la ciudad, porque Él la defiende. Versículos 4 al 8. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, es decir, hubo una confabulación, una unión entre varios reyes, ¿sí? Pasaron todos, es decir, marcharon en contra, es lo que quiere decir, marcharon en pos a conquistar la gran ciudad. Y viéndola ellos así, se maravillaron. Cuando dice que ellos la vieron, es que ellos se dieron cuenta que estaba el rey.
es lo que quiere decir. Viéndola así en ese esplendor, porque estaba el rey, se turbaron y se apresuraron a huir. Es interesante que en el versículo 5 hay un contraste directo con el versículo 8. El versículo 5 dice que los enemigos del gran rey vieron la gran ciudad porque estaba allí el gran rey, se turbaron y se apresuraron a huir, se fueron por el mismo camino de donde vinieron. Y el versículo 8 dice, nosotros lo oímos y también lo hemos visto. La consecuencia de los enemigos de Dios al ver al gran rey es huir. La consecuencia en el pueblo de Dios al ver al gran rey es una alegría y un gozo porque está su rey allí. El salmista declara, junto con la comunidad que está allí cantando, que ellos no solamente se les contó. Vemos aquí la tradición oral de los padres, esa responsabilidad que tienen los padres de transmitir la fe, la religión a sus hijos, sino que también dice, no solamente lo hemos escuchado, versículo 8, sino que lo hemos visto, lo hemos comprobado en nuestras propias vidas. Nuestros hijos tienen una gran ventaja con respecto a hijos de incrédulos. Ellos están escuchando la palabra de Dios desde muy pequeños. Pero aquí en el Salmo 8 dice que ese Dios de los cuales ellos han escuchado, este grupo que ha escuchado, también ha degustado a ese gran rey. Dios es eterno. Y ese Dios de tus padres puede ser también el Dios tuyo. Ese Dios que guardó a tus padres en el pasado es el Dios que te puede guardar a ti hoy y te puede guardar en el futuro. La única herencia incorruptible que podemos darle a nuestros hijos, hermanos, es la fe en el Señor Jesús. Cualquier cosa, herencia, trabajo, educación, amistades, todo es inestable. Pero el que confía en el Señor tendrá nuevas fuerzas. No será avergonzado el que confía en Él. Esta sección afirma entonces la obra de Dios, también en que Dios se ha comprometido en afirmar su ciudad para siempre. Versículo 8, última parte del versículo 8 hablando de esa ciudad. ¿Qué hace Dios para su ciudad? Y porque Él es digno de ser alabado, lo que hace con su ciudad, la afirmará Dios para siempre. ¿Por qué la afirmará Dios para siempre? Isaías 62, vayan conmigo. Isaías 62, 6. Isaías 62, 6. Este es Dios hablando de Jerusalén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. El Señor ha jurado, hermanos, por su mano derecha y por su brazo poderoso, que jamás daré tu trigo por comida de tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. El Señor se ha comprometido en guardar la ciudad. Por lo tanto, esta frase, la afirmará Dios para siempre, es una confirmación de lo que Dios ha prometido. Dios es fiel a su promesa. Confiemos en que la ciudad de Dios será guardada por Dios. Y hay una pausa. Luego de considerar lo que hubo allí, lo que le pasó a esos reyes enemigos. Segunda parte. Vamos a hablar de la perpetuidad del gran rey. Versículos 9 al 11 nos habla de la reflexión de los asuntos pasados que ha hecho ese gran rey. La meditación que hace el pueblo de Dios lo anima y lo impulsa a adorar más fervientemente a su Dios. Versículo 9.
Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Versículo 11, se alegrará el monte de Sión. Mientras más conozco a mi Dios, mejor le adoro. Mientras más recuerdo la misericordia de mi Dios, mejor será mi adoración. Se aumenta la fe y se aumenta la adoración y la alabanza al Señor. Pero todo es cuando el pueblo de Dios se dedica a meditar en su Dios. Charles Spurgeon dijo de la siguiente manera: los santos son hombres reflexivos. No permiten que las maravillas de Dios pasen delante de sus ojos y se deslían en el olvido, sino que meditan profundamente en ellas. Los recuerdos de la misericordia deben asociarse con la continuidad de la alabanza. Junto a la mesa del pan de la propiciación que conmemora su abundancia, ha de haber el altar del incienso que denota nuestra alabanza. Mientras más alabanza, mayor gloria. Dios es glorificado, sí, pero cuando su pueblo cada vez está más consciente de a quién está adorando, el pueblo entiende que más glorioso es su Rey. Ahí dice la frase, conforme a tu nombre. Conforme a tu nombre. Te adoramos conforme a lo que tú mismo te has revelado. A lo que nosotros entendemos que es tu nombre. Recalca no solamente las obras de Dios, sino el carácter y los atributos de Dios. Lo adoramos porque sabemos cómo es Él. No solamente por las cosas que ha hecho, sino cómo es Él. Por lo tanto, mi adoración se conforma al carácter de Dios. En el culto a Dios, el culto debe reflejar cómo es Dios. Si entendemos que Dios es chévere, nuestro culto será muy chévere. Si entendemos a un Dios popular, un Dios reggaetonero, así serán los cultos. Eso es lo que demuestra el conocimiento del pueblo de Dios. Pero ellos dicen, el verdadero pueblo de Dios dice, te alabamos conforme a tu nombre, conforme a lo que tú mismo dices que eres tú, y no como nosotros creemos que eres tú. Eso resalta que la alabanza está supeditada al señorío y al conocimiento de Dios. Es reflejar realmente su grandeza, realmente que Él es Señor universal y Él es Dios de nuestra vida, y le adoramos como Él quiere que le adoremos y no como nos imaginamos adorarle. Conforme a tu nombre, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Es una adoración que trasciende la geografía de Israel. Y para terminar, quiero también resaltar lo que dice el versículo 11, que dice, se alegrará el monte de Sión, hablando de la ciudad, se alegra la ciudad cuando adora a su rey, se gozan las hijas de Judá. Esto de las hijas de Judá tiene una connotación de aquellas aldeas que están anexas a Judá. Dice, por tus juicios, por lo que tú haces, por la rectitud en cómo tú te manejas, por tus juicios. Versículos 12 al 14, que es la última parte del Salmo 48, nos habla de una exhortación al pueblo de Dios a mirar que ese Dios va a obrar en el futuro. Va a obrar en el futuro. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Observa la ciudad, mira las torres. Así como estas torres están fuertes, inexpugnables, así es nuestro Dios.
Considera los muros impenetrables. Así es nuestro Dios. Lo que está haciendo el salmista es colocar a la ciudad de Dios como una representación visible al pueblo de Dios de lo que es su Dios. Es como el bautismo a nosotros. Así como esta agua está cubriendo todo tu cuerpo y lava tu cuerpo, asimismo la sangre de Cristo te ha lavado. Es una representación. Como la cena del Señor. Este pan representa el cuerpo de Cristo. Cuando lo comes, mira cómo Cristo ha entrado en tu vida. Cristo se entregó para que tú comas de Él, te apropies de Él. Tal como ese pan entra a tu cuerpo, Cristo entró en ti. Es una representación. Y agarra la ciudad de Dios, mira la ciudad, está atento y recuerda que esa ciudad te va a recordar al gran rey. Probablemente Jerusalén literalmente no era majestuosa, pero definitivamente era grandiosa porque Dios, en esa humildad, Dios había dejado su presencia. Sus torres, sus fortalezas eran un memorial para el pueblo de Dios, para recordarse que Dios no solamente existe, Dios es más grande que esas torres que yo estoy viendo. Dios es más inmenso que ese muro del cual estoy contemplando. Dios es fuerte y yo debo glorificarle. Nadie ha podido con nuestro Dios. Y termina diciendo, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro. Ese Dios que estamos glorificando, imagínense a la procesión de los israelitas, de los judíos, yendo al templo y considerando la ciudad. Iban en medio de la ciudad cantando este salmo, diciéndole: esta ciudad no pueden con ella porque está su protector, y ese protector es nuestro también. Fue de nuestros padres y es nuestro ahora. Por eso dice: este Dios es nuestro eternamente y para siempre. Y Él es tan poderoso que aún ni la muerte puede con Él. Él sigue teniendo el poder y el dominio aún más allá de la muerte. Ahora, cualquiera puede decir: pero Jerusalén no cayó en el año 70. ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó? La presencia de Dios, ¿qué pasó allí? Y apenas en el 48 fueron restablecidos y todavía están en ese conflicto. Y no es esa ciudad tan grande como usted nos está describiendo. El Nuevo Testamento declara cuál es la ciudad de Dios ahora. Vayan conmigo, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Me equivoqué. 13. 12. Eso, gracias. Versículo 18. Hebreos 12, 18. Me disculpo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad de las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta o a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si a una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado ¿a quién? Al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Cómo es Jerusalén la celestial? Compañía de muchos millares de ángeles, versículo 23, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Ese es Jerusalén, la celestial. Allí la presencia de Dios está garantizada. Amén. Cuando hablamos de que nos hemos acercado a Jerusalén, la celestial, nos estamos refiriendo a la iglesia de Cristo.
La iglesia es la casa de Dios. Amén. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, la casa de Dios. ¿Qué hace Jesús con su iglesia? Vayan conmigo a Efesios 5. Efesios 5. ¿Qué garantiza la presencia del Señor Jesús en su iglesia? Versículo 5, 25. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren lo que hace el Señor Jesús, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La ciudad de Dios es la iglesia. Cristo está trabajando ahora mismo en la iglesia para santificarla, para que en el día final se presente delante de Dios como una iglesia sin mancha, que no tiene arruga ni cosa semejante, una iglesia santa. ¿Y cuál es la imagen que se nos da de esa iglesia en el futuro? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué es la nueva Jerusalén? La esposa del Cordero. Cristo se entregó por su iglesia, Cristo la está santificando y se la va a presentar algún día para Él mismo. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. En el Salmo 48 se habla de que Jerusalén estaba en lo alto, en una colina alta, ¿sí? Que todos podían, dice que todo deleite de todos los reinos, es decir, como si ella estuviese en un montículo, de tal manera que todos podían ver la hermosura de esa gran ciudad. Pero ahora dice que esta ciudad desciende del cielo hacia la tierra. La ciudad real de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Vayan conmigo al versículo 22. Versículo 22. Y no vi en ella templo, en esa gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esto es lo que el Señor hace con su ciudad santa. El Salmo 48 se aplica a la iglesia. La iglesia es la ciudad de Dios. Dios está en su iglesia. Dios tiene un lugar deleitoso con su iglesia. Dios ha designado que su iglesia sea el lugar de refugio para el pueblo de Dios. Dios ha prometido que nunca será conmovida la iglesia. Él defenderá a su iglesia. Sus miembros, los miembros de la iglesia, simplemente deben esperar que Dios, tal como obró en el pasado, obrará en el futuro, obrará en pro de ellos. La iglesia es digna de ser amada, de ser admirada, porque Dios está allí. Amén. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella.
Demos gracias al Señor porque Dios ha designado su iglesia y debemos amar la iglesia como Cristo la ha amado también. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has dado de meditar en tu palabra. Bendícenos, Señor. Gracias por la iglesia, la congregación de los santos que están inscritos en el libro de la vida. Ayúdanos a no despreciar tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a no despreciar la iglesia que tú estás poco a poco purificando, Señor, para en el día final, Señor, tú puedas presentársela a ti mismo como una iglesia radiante, hermosa, la ciudad de Dios. Oh Señor, gracias por darnos el privilegio de ser ciudadanos de esa ciudad. Gracias porque en ti tenemos refugio. Gracias, Señor, porque tú obrarás tal como obraste en el pasado para cuidar a ese pueblo étnico sin que ellos peleasen. Tú eres que peleas nuestras batallas, tú eres nuestro gran rey y por eso venimos a adorarte. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que nos reunamos como congregación recordemos que tú estás en medio, que venimos a darle adoración a nuestro gran rey. Señor, ayúdanos a ser reverentes cada vez que estemos reunidos como iglesia porque tú estás. Y ayúdanos, Señor, también a reflejar esa majestad a las demás personas predicando el Evangelio de la paz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por este tiempo. Amén.